En Relaciones Humanas, Jorge Nedich, gitano argentino, con una historia fabulosa, porque hasta los 17 años vivió en campamento, en carpa, ya eras un hombre. Era grandecito. Sí. ¿Cómo fue? Y fue un poco como es la vida de todos nosotros. En esa época éramos nómadas, recorríamos principalmente la provincia de Buenos Aires, comercializábamos lo que podíamos, eso impidió que continuara en la escuela, es decir, ingresé varias veces a la escuela primaria y así como ingresaba salía, porque teníamos que ejercitar nuestro trabajo de nómadas. A partir de los 17 años... Espera, ¿el nomadismo es un trabajo? Sí, es un sistema de vida. Es una manera de vivir. Claro, entonces la venta de baratijas o artesanías, recorrer poblaciones, trasladarse de un país a otro. La humanidad fue nómada. Sí, es cierto, claro. Los gitanos, o sea, se han retrasado en ese contexto, avanzó el mundo ¿O son moderno. lo que queda de la humanidad antigua? Sí, es que el sistema es anterior al periodo de la rueda, digamos. El nomadismo es anterior a la rueda. Claro, claro. Bueno, Digo, se supone que rueda, los gitanos arrancaron de la India hace 4000 años, se supone. Hay varias teorías, sí. Algunas ubican esa época y la más verificable los ubica saliendo en el siglo X de la India. Llegando en el siglo XIV a Europa, y cuando ingresan a Europa por Asia Menor, ellos cuando eran consultados decían que venían de Egipto, y de ahí egipcianos y finalmente gitanos. Y gypsy. Claro. ¿Y de qué Egipto venían? ¿O era No, ellos venían de Asia Menor, habían ingresado, pero de todos Asia modos... Menor es Turquía actual. Sí, de todos modos, ellos salen en el siglo X y hay 3 siglos y medio que se pierden en la historia. Por lo tanto, es posible también que hayan estado en Egipto. Claro, está bien. Bueno, todo esto lo ha investigado mucho Jorge, pero en su último libro, que es divino, que se llama El pueblo rebelde. El pueblo rebelde, sí. Vos contás varias cosas. Por ejemplo, el gitano no tiene novia. Claro, en el nomadismo, digamos, se prohibían las relaciones furtivas porque el nomadismo lo es. Por lo tanto, si uno... nosotros decimos que entre gitanos nos conocemos el destino y la suerte. Sí. Por lo tanto, lo que necesitaba el gitano desde hace un par de siglos y actualmente también, era una mujer que lo acompañara. Sí. Por lo tanto... O nada. Claro. O una esposa o nada. O nada. Novia no, porque podría pasar que en esa relación perdiera la virginidad la mujer, se separaban, y después ella no podía casarse porque perdía la virginidad. Entonces, porque la gitana, si no es virgen, no se casa. No se casaba. Antes. Antes, claro. Hablamos del periodo nómada, ¿no? Sí, pero que siguió hasta hace 50 años, 40 años. Sí, de hecho hay un 10% de la población gitana o más que vive en el nomadismo en la Argentina porque no tiene acceso, posibilidades de adquirir una casa, digamos, ¿no? Ya no es, digamos, el romanticismo de entonces. No es que no quieran, es que no pueden. Es que no pueden. Además es la parte de la sociedad que ha quedado más rezagada, que está más, digamos, con problemas de salud, con problemas estructurales complejos, ¿no? Otra cosa que vos contás es ¿qué es la propiedad y qué es robar para el gitano? O sea, para el gitano lo mío es lo que tengo puesto, lo que tengo en el bolsillo. Claro. Lo otro que está suelto por ahí, un caballo suelto en el campo, ¿de quién es? A lo mejor es mío. Si lo agarro es mío. Claro. No sé, explica cómo es la idea de... Sí, esta idea surge cuando a partir del contrato social y de Rousseau aparece la ley de la propiedad privada. Sí. Y aparece el hombre diciendo, con un papel y un sello, donde decía, todo esto me pertenece. El campo, los animales, el río, ahora podemos agregar el mar, el cielo. Entonces el gitano ante este delirio decía, está loco, ¿cómo va a ser de él el campo, el cielo, los animales? O sea, formamos parte de un mundo diverso,
pero en este mundo no hay dueños. Y además se dice dueño con un papel y un sello. Que lo hizo una persona. Que lo hizo una persona, con lo cual es un robo legitimado. Así lo entendían los gitanos, y los gitanos decían, lo mío es mi mujer, mi familia, mi carpa, mi guitarra, lo que tengo, lo que llevo puesto. Sí. Lo otro pertenece a la comunidad, al mundo. Esto es libre, digamos. Claro. Es la vida. Esto fue entendido como un desacato, porque los gitanos no se adaptaban a las exigencias del mundo de entonces. Sí. Y comenzó a ser perseguido, y esto hizo que el nomadismo que traían los gitanos se conservara, pese a la evolución del mundo y al sedentarismo, a raíz de estas cuestiones de no advenimiento del gitano a las reglas sociales. Otra cosa que explicás es que el gitano tiene un rechazo de toda la vida a la letra escrita, impresa. Por esa misma razón, porque la letra propiciaba el robo. Si analizamos acá un poquito nuestra historia, y bueno, la expropiación que se le ha hecho a los indios a partir de la conquista del desierto, las matanzas, todo eso ha requerido por supuesto, de un sello, pero también de una ley hecha por el Congreso que ha permitido que se llevara adelante esa epopeya. Sí. Pero analizándolo desde otro lugar, no deja de ser un delito, porque las otras personas eran personas. Sí. Y contra eso se avanzó. Bueno, está bien, pero entonces, ¿qué tiene que ver eso con que a los chicos no los mandes a la escuela? Ahora, cuando aparece este tipo de escritura y el rechazo de los gitanos a la escritura, se referían a ese tipo de escritura. A la escritura de hace 3 o 4 siglos, que era la escritura religiosa o la escritura jurídica, la escritura estatal. Los bandos que decían, y a todos los gitanos los pasaremos por las armas, le cortaremos la oreja. Las orejas. Sí. Claro. O tienen que salir del territorio urgentemente, bueno, todo eso es letra, ¿no? De hecho, en la primera presidencia del general Perón se incendiaron más de 100 carpas. Ah, sí. Hubo víctimas fatales, claro, porque se prohibía la vestimenta y el uso de carpas. Ajá, pero la vestimenta gitana, ¿cuál es? Esa es la pollera de las señoras. Sí, esa vestimenta típica. El hombre no tiene una vestimenta especial. No la tiene ahora. Lo que pasa es que el hombre, para poder pasar desapercibido, porque cuando se lo perseguía y mataba a gitanos, convengamos que toda la población gitana ha sido esclavizada. Mis antepasados fueron esclavos en Rumania. ¿Ah, sí? Sí. Y fueron liberados en 1868. Acá se abole la ley de vientres en 1813. Sí. Parte de Bosnia, digamos, que estaba bajo el Principado rumano, la esclavitud es abolida en 1868. A partir de entonces los gitanos son liberados, se dispersan por todo el mundo, llegan mis antepasados a la Argentina, y bueno, y acá aparece esta historia de los gitanos dispersos por el mundo, ¿no? De los dispersos con sus carros y con sus camiones después, ¿no? Sí, primero en carromatos, después en camiones, después colectivos hechos casa rodante, y después te decía que esta persecución y matanza ha sido, se ha llevado adelante en todo el mundo con la idea de desgitanizar. Desgitanizar. Claro, sacarle la lengua, sacarle la vestimenta, y por ese motivo los gitanos en distintas partes del mundo toman como, o sea, le han impuesto costumbres y lenguas que no eran propias. Por ejemplo, en España hablan español, ahora han recuperado el calé, sí. Pero la lengua natural para los gitanos españoles hoy es el español. Para el grupo mío era la lengua rumana, porque habían perdido la lengua. ¿Tus abuelos hablaban en rumano? Hablaban en rumano. ¿No hablaban en rom? No hablaban romanés, claro. Hay que recordar que Romero, la romería, esos son los gitanos, ¿no? Sí. Y bueno,
ese, digamos, ha sido el motivo también por el cual se los ha perseguido. Y se resisten a la escuela. Porque... mira, hay eso tiene dos polos. Por un lado, el gitano ha sido nómada y su cultura ha sido oral. No saben defender el espacio de su hijo en la escuela. Yo soy docente universitario y secundario. Sí. Así que, y peleo por esto porque el gitano tiene que pelear por ese derecho. Y no solamente mandar al hijo para que aprenda a leer y escribir. Porque muchos hacen eso, hasta ahí. Es que hasta ahí es tolerable. ¿Por qué? Porque la fuerte discriminación del sistema y de los propios chicos... ¿Pero y cómo lo discriminan, Jorge? ¿Cómo? Si no se, por el apellido no se sabe. Nedich, no, se sabe. Bueno, es un apellido, no sé, yugoslavo, como diríamos nosotros, ¿no? Claro. No, esas cosas se saben, digamos. Se sabe por chisme, Sí, porque, digamos, o va el padre o va la madre, siempre esas cosas se filtran y además no tiene por qué no filtrarse. Claro, no es un secreto. No, y no es un delito. Claro. Y lo que ocurre es que esas cosas pasan, y te doy un ejemplo. Yo doy clases en lo que es Lomas de Zamora, Fiorito, Villa Albertina, Caraza, Budge, una zona muy carenciada. Y hay muchos bolivianos y muchos paraguayos. Y esos chicos no comparten asiento con otros chicos porque ningún chico argentino se sienta con ellos. Entonces imagínate un par de chicos gitanos en ese aula. ¿Les hacen lo mismo? Peor. 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 Y además, en la Argentina, como en muchos países, hay una discriminación estructural. Digamos, el gitano no aparece en los planes educativos, en los planes sociales, en los planes de salud, en los planes laborales, en los planes de vivienda. Pero el gitano se anota, tiene documentos, va a la escuela, porque también es... Pero, mira, hay... esto por ahí te aclara un poco las cosas. El sistema educativo recibe a todo el mundo, pero contiene poco. Por distintas falencias que está atravesando la escuela, que no son todas propias de la escuela, no puede hacer la contención que debería. Y en la escala de reclamos, en la lista esa, los gitanos están en el penúltimo lugar. Último, claro. Entonces eso dificulta que se los inserte en el sistema. ¿Por qué? Porque al no tener educación tampoco tienen herramientas para liberarse de la marginalidad. Una señora llamó a la radio la semana pasada. Yo dije, el gitano no es violento, no mata, no asalta. El gitano puede ser pícaro, puede manotear alguna cosa, porque en la supervivencia está esa idea. Una señora llamó y dijo, no, porque yo le vendía un auto a un gitano y que me hizo un truco con la plata que qué sé yo, y no la vi nunca más. Y a mí realmente me hizo muchísimo daño. Claro. Bueno, hay estafadores gitanos, chinos, mafia rusa, claro. Hay de todo, ¿no? Sí, mira, pero bueno, ese discurso... Eso existe, eso se dice. Sí, existe y además es lamentable. Y por otro lado, el discurso social que hay en contra del gitano se desarticula fácilmente cuando vos decís, bueno, ¿quiénes son los dueños de desarmaderos? ¿Son gitanos? No, no lo son. ¿Quiénes están en el robo de autos? ¿Los gitanos? No. Los gitanos maltratan mal a los chicos realmente, no mandándolos a la escuela. El sistema de vida, hay muchos gitanos muy pobres y todos trabajan y los chicos trabajan a una edad muy temprana. Y eso está muy mal. Pero es una forma de vida. Claro, pero tampoco tienen la educación ni el Estado los toma como argentinos, pese a que estamos acá desde 1536, llegamos como parte de la tripulación de Pedro de Mendoza. Pese a que somos argentinos, no somos incorporados como argentinos. Somos tratados como distintos, diferentes. Bueno, cuenta la leyenda, cuenta la experiencia de mucha gente diciendo, guarda con los gitanos que si hay un enfermo que va al hospital, te invaden el hospital porque están como 40, orando, esperando, fuerza, claro. Haciéndole el aguante al enfermo, por lo cual las obras sociales de repente no los quieren anotar. Sí, hay problemas en ese sentido, con las prepagas, preferentemente. Sí, por ejemplo.
Sí, sí, es que la imagen gitana no vende en ese sentido. No, no. Entonces esas cosas... Pero esto tiene que ver, digamos, toda esta serie... Mira, te pongo un ejemplo para comparar la marginalidad en la que vive el gitano, pese a que hay gitanos que han hecho dinero y que tienen un buen pasar. O que han hecho una vida, no sé, bueno, de los más famosos debe ser Lorenzo Miguel. De los más famosos, claro, históricamente, claro, ¿no? Claro. Pero él, bueno, ha salido y ha hecho su vida, ¿no? Pero hablo del grupo en general. Que está dentro del grupo. Claro, el grupo en general vive una actitud de marginalidad muy comparable a la que está viviendo ahora la ciudadanía excluida. O sea, son muchísimas las personas que están en la calle a las que uno está... Sí, son nómades a la fuerza, ¿no? Son excluidos y están marginados y uno los esquiva, pese a que, digamos, se conduele de la situación. A la hora de enfrentarlos una noche, si podés cruzar de vereda, cruzás, sí. Si podés evitarlo, lo evitás, si podés dar algo, das, y si no, pero nadie se hace cargo de eso. El Estado Nacional no se hace cargo, el Estado el gobierno de la ciudad tampoco. Entonces se va creando un caldo de cultivo y una marginalidad donde aparecen trabajos que antes eran enumerados como viveza criolla y hoy son trabajos. Los trapitos, los limpiavidrios, sí. Para ellos es su trabajo, ese es el trabajo. Si te parece, sí, dale. ¿Qué pasa con eso cuando, como en el caso de los gitanos, lleva siglos? O sea, los gitanos hemos construido una sociedad paralela. Sí. No hemos desaparecido por nuestra habilidad para el comercio. Es decir, siempre estamos donde está la sociedad comercializando algo. A diferencia de otros grupos, como los originarios, por ejemplo, que están en reservaciones y la gente va un fin de semana a comprar una vasija y si no le compran esa vasija no tienen que comer. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco reivindica a esos pueblos. Está bien. Jorge, si te parece, en el próximo bloque me gustaría que vos explicaras cómo, viviendo hasta los 17 años en una carpa, hoy podés ser profesor universitario, Universidad de Lomas de Zamora, ¿no? Y en el camino fuiste, en un oficio muy gitano, el muchacho que saca fotos con una llama o con un pony a los pibes de Mar del Plata, ¿no? Eso lo hiciste. Sí. Bueno, ahora en un minutito, si querés, cómo no. Lo contás. En Relaciones Humanas, Jorge Nedich, gitano argentino, escritor, estudioso. Las gitanas que leen las manos, aquí van en grupo siempre por la calle, 4 o 5, y dicen, te leo. Bueno, ¿saben algo? Mira, según dicen, sí. Yo particularmente pienso que es un modo folclórico de ganarse la vida. Sí. Pero ellas sostienen algunas que sí. Y yo creo que tienen cierta intuición. Ajá. Como un gran jugador de póker, digamos, pero no más que eso. Está bien. La maldición gitana. La maldición gitana está extraída de la Biblia. La maldición gitana tiene todavía asidero en la población más arraigada a las costumbres, porque hay fe en eso que se dice. Hay miedo entre los no gitanos, ¿no? Nosotros, los payos, ¿no? Guarda, que si un gitano te dice, y que tal cosa, te da miedo porque se cumple. Sí, yo he leído muchas maldiciones, por ejemplo, en la novela de Con el nombre de la rosa. Ahí hay maldiciones típicas como las que hacían los gitanos. Te maldicen el hijo que está por nacer, o te maldicen el destino, o el futuro, o escupen sobre el camino. Ajá. Pero eso ya, digamos, la irrupción de los medios de comunicación ha hecho que... Claro, pero la palabra sigue siendo fuerte, claro. Es anterior a la televisión, sí, claro. No, digo que lo ha diluido, ¿no? Que de palabra alguien
Sí, sí, claro. ¿No? Te marque, es bravo. Bueno, hasta los 17 años, vos eres una carpa, un pibe de 15, necesita una privacidad, quiere peinarse, ¿viste? Las cosas, quiere afeitar, las cosas de... Sí, eso es cuando vos estás con ese formato en la cabeza. Ah. Cuando no lo tenés, no lo necesitas. Ah. O sea, la privacidad es del grupo, es clánico, es tribal. Digamos, no existe esa privacidad. Ah. Digamos, se busca la privacidad para cosas obvias, pero bueno, estás... Obviamente, para ir al baño, Claro, pero estás obligado a compartir, ¿no? Porque es una comunidad. Último detalle, porque no nos alcanza el tiempo. ¿Cómo te convertiste en profesor universitario? Bueno, mira, yo siempre tuve curiosidad por la lectura. Aprendí a leer con lo poco que tomé de la escuela primaria y preguntando a otros chicos, a cualquiera que se prestaba para hacer preguntas, y comencé a leer historietas y después pasé al libro y tuve muchísimos problemas porque no entendía la puntuación, los tildes, desconocía el sujeto, el predicado, porque la historieta es mucho más fácil. Entonces, a partir de los 16 o 17 años que empecé a leer libros, descubrí, según mi creencia de entonces, que los libros estaban mal escritos, porque yo no los entendía. Entonces comencé a escribir de manera clara para que sean entendibles. No diferenciaba entre Cortés y Cortés, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Eso me forjó un estilo, digamos, de escritura. Después seguí escribiendo, bueno, publiqué mi primera novela en el 94, después una segunda novela y me presenté en la carrera de letras porque hay una ley que le permite a los mayores de 25 que no terminaron el secundario ingresar a una carrera. Yo me presenté con las 2 novelas y todo lo que tenía inédito, algunos premios que había ganado, y pedí la posibilidad de estudiar. Se sentó un precedente jurídico, intervino la universidad, porque no había antecedentes sin primaria y sin secundaria. Entonces, a partir de ese antecedente, yo ingresé a la carrera, fue en el 99, en el 2000 quedé finalista del Premio Planeta. Después obtuve algunas menciones más y seguí publicando, tengo casi 10 libros publicados. Ese es el palmarés universitario. Y ahora trabajo en la docencia. Jorge Nedich, un gitano cabal, es un honor recibirte. El honor es mío. Gracias, Orlando. gracias. Nómada, ¿no? Sí, pero que siguió hasta hace 50 años, 40 años. Sí, de hecho hay un 10% de la población gitana o más que vive en el nomadismo en la Argentina porque no tiene acceso, posibilidades de adquirir una casa, digamos, ¿no? Ya no es, digamos, el romanticismo de entonces. No es que no quieran, es que no pueden. Es que no pueden. Además es la parte de la sociedad que ha quedado más rezagada, que está más, digamos, con problemas de salud, con problemas estructurales complejos, ¿no? Otra cosa que vos contás es qué es la propiedad y qué es robar para el gitano. O sea, para el gitano lo mío es lo que tengo puesto, lo que tengo en el bolsillo. Claro. Lo otro que está suelto por ahí, un caballo suelto en el campo, ¿de quién es? Así como ingresaba, salía, porque teníamos que ejercitar nuestro trabajo de nómadas. A partir de los 17 años... Espera, ¿el nomadismo es un trabajo? Sí, es un sistema de vida. Es una manera de vivir. Claro, entonces la venta de baratijas o artesanías, recorrer poblaciones, trasladarse de un país a otro. La humanidad fue nómada. Sí, es cierto, claro. Los gitanos, o sea, se han retrasado en ese contexto, avanzó el mundo o son moderno. Lo que queda de la humanidad antigua.
Sí, es que el sistema es anterior al periodo de la rueda, digamos. El nomadismo es anterior a la rueda. Claro, claro. Bueno, se supone que los gitanos arrancaron de la India hace 4.000 años, se supone. Hay varias teorías, sí. Algunas ubican esa época y la más verificable los ubica saliendo en el siglo X de la India. Llegando en el siglo XIV a Europa, y cuando ingresan a Europa por Asia Menor, ellos cuando eran consultados decían que venían de Egipto, y de ahí egipcianos y finalmente gitanos. Y gypsy. Y gypsy, claro. ¿Y de qué Egipto venían? ¿O era No, ellos venían de Asia Menor, habían ingresado, pero de todos modos... Asia Menor es Turquía actual. Sí, de todos modos, ellos salen en el siglo X y hay 3 siglos y medio que se pierden en la historia. Por lo tanto, es posible también que hayan estado en Egipto. Claro, está bien. Bueno, todo esto lo ha investigado mucho Jorge, pero en su último libro, que es divino, que se llama El pueblo rebelde. El pueblo rebelde, sí. Vos contás varias cosas, por ejemplo. En Relaciones Humanas, Jorge Nedich, gitano argentino, con una historia fabulosa, porque hasta los 17 años vivió en campamento, en carpa, ya era su nombre. Era grandecito. Sí. ¿Cómo fue? Y fue un poco como es la vida de todos nosotros. En esa época éramos nómadas, recorríamos principalmente la provincia de Buenos Aires, comercializábamos lo que podíamos, eso impidió que continuara en la escuela, es decir, ingresé varias veces a la escuela primaria. El gitano no tiene novia. Claro, en el nomadismo, digamos, se prohibían las relaciones furtivas porque el nomadismo lo es. Por lo tanto, nosotros decimos que entre gitanos nos conocemos el destino y la suerte. Sí. Por lo tanto, lo que necesitaba el gitano desde hace un par de siglos y actualmente también, era una mujer que lo acompañara. Sí. Por lo tanto... O nada. Claro. O una esposa o nada. O nada. Novia no, porque podría pasar que en esa relación perdiera la virginidad la mujer, se separaban y después ella no podía casarse porque perdía la virginidad. Entonces, porque la gitana, si no es virgen, no se casa. No se casaba. Antes. Antes, claro. Hablamos del periodo